Bien, hoy sigo conversando con ustedes acerca de la autoridad delegada y quiero hablarles de la autoridad sobre el pecado. Hemos conversado que el Señor nos dio autoridad sobre el infierno, sobre los espíritus de maldad que operan en el mundo, que nos ha dado autoridad sobre el mundo y nos ha dado autoridad sobre el pecado, sobre la maldad, sobre las enfermedades. El Señor ha delegado autoridad sobre nosotros. Y hoy converso de la autoridad sobre el pecado. Y quiero compartir en la primera carta de Juan, primera carta de Juan apóstol, en el capítulo 5, el versículo 18. Así dice el texto sagrado en esta mañana, en el nombre de Jesús. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Muy amable. Cuando hemos hablado con ustedes acerca del pecado, nos hemos referido a que el pecado no solo es contra Dios, sino que puede ser contra nosotros mismos y contra el prójimo. Porque cuando hacemos aquello que la Escritura ha llamado pecado, nos perjudica también a nosotros, nos hace daño en la vida de la familia, nos hace daño el futuro, daña el futuro de nosotros, no solo en término espiritual, sino también en término físico, o sea, nuestra estadía en el mundo físico. El pecado es transgresión voluntaria y consciente de la ley, de la palabra y de los preceptos divinos. Y quiero que estén pendientes del concepto voluntario y consciente. Desde el pecado original, a partir de la desobediencia de Adán y Eva, que tuvieron una degradación y que entraron en una transición regresiva. La transición que hacemos hoy es de pasar a ser naturales para ser espirituales. Él pasó de ser espiritual a ser natural. Y Adán estaba consciente porque conocía la ley de Dios. Y lo que él hizo, lo hizo voluntariamente. Porque Dios ha dotado al ser humano con voluntad. Por eso, en el sentido de la obediencia, tenemos que rendir nuestras voluntades a Dios. Porque si rendimos nuestras voluntades a Dios, no hacemos lo que nosotros queremos hacer necesariamente, sino aquello que Él ha establecido que es lo correcto. Ahora, nosotros, los seres humanos, que heredamos el pecado original, pero a partir que tenemos uso de razón, capacidad para elegir lo que queremos, cuando cometemos pecado también lo hacemos de manera voluntaria y consciente. O sea, nosotros somos como hijos de Dios, ya. Los que no conocen a Dios son criatura de Dios, pero todos los seres humanos Dios lo creó con voluntad. Y el hecho de que nosotros estemos sirviendo a Dios no significa que nosotros, en términos de la estructura con que Dios nos creó y las capacidades y atributos, seamos diferentes que las criaturas. Lo que nos hace diferente es la simiente de Dios. Es la naturaleza de Dios que permanece en nosotros. Pero
entendiendo el texto sagrado con relación al pecado, de que es transgresión, y llámese transgresión como infracción, vulneración, quebrantar o violar preceptos. Entonces nosotros, cuando pecamos, debemos estar conscientes de lo que nosotros estamos haciendo, y para eso necesitamos conocer la palabra. El conocimiento de la palabra es que va a hacer que nosotros podamos estar seguros de lo que estamos haciendo. Por eso, cuando el apóstol Pablo escribe al pastor Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, el versículo 16, él dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y entiéndase el concepto aquí, por hombre, el concepto bíblico que se refiere al ser humano, tanto al varón como la hembra. Ahora, si yo no conozco la palabra de Dios, yo no podré saber qué cosa es pecado. Ahora, considerar la escritura medianamente inspirada no es saludable, porque la escritura completa y habla del texto sagrado que ha sido aceptado en el canon, porque no es todo lo que se ha escrito, sino aquello que salió de la boca de Dios, aquello que se consideró en el canon como inspirado de Dios. Esa palabra es suficiente para llevarnos a nosotros al conocimiento de Dios, y es útil para enseñar. Si la gente no conoce la palabra, no va a saber cuándo ha pecado. Y ese ejercicio lo podemos hacer haciendo un análisis cuando nosotros llegamos. ¿Recuerda usted cuando llegó a la iglesia que estaba siendo enseñado en la palabra y que usted no sabía muchas cosas de la palabra de Dios y hacía algunas cosas, o más bien cometía pecados, y después que usted lo hacía y escuchaba que alguien lo llamaba la atención, usted como que decía: wow, y eso es malo? O usted lo leía en la escritura y usted decía: yo no sabía. Y esto es sumamente importante, porque el conocimiento de la palabra de Dios es que va a llevarnos a nosotros a conocer a Dios, a saber cuál es la voluntad de Dios, porque justamente pecar es hacer aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Entonces la escritura tenemos que considerarla completamente inspirada por Dios, no solo en una parte. Y esto es interesante porque pudiera alguien por conveniencia entender que yo puedo guardarme de esto, pero no guardarme de aquello, porque esto yo lo puedo considerar inspirado y esto no. Y si observamos el discurso en algunas ocasiones del apóstol Pablo, donde él dice lo que Cristo enseñó y lo que él estaba enseñando, él estaba citando a que Cristo ya lo había enseñado, y lo que Cristo no había enseñado, él está citando que él a partir de ese momento lo está enseñando. O sea, es palabra inspirada también y no le quita autoridad a la escritura. De manera que el conocimiento de la palabra de Dios nos permitirá a nosotros estar conscientes para someter nuestras voluntades a Dios y evitar desobedecer los principios de Dios. Y como hemos tenido autoridad sobre el pecado, esto es dado por el Espíritu Santo que permanece en nosotros, y por la autoridad que ha sido delegada en Cristo, porque Él ha vencido el pecado en la cruz. Pero yo necesito tener conocimiento de la palabra de Dios. Y la debilidad de la iglesia y la debilidad del mundo y de los creyentes está en el conocimiento de la palabra de Dios, que es inspirada por el Señor, ha sido dirigida por Dios de manera completa. Y ya ustedes conocen las teorías que existen acerca de la inspiración. Nosotros creemos que la Sagrada Escritura ha sido inspirada por Dios completamente y que ha dirigido a los hombres que escribieron la Escritura para que nos traigan esa palabra, y esa palabra es útil para enseñar. No hay manera de que la gente pueda tener autoridad sobre el pecado si no conoce la palabra. Tenemos que enseñar la palabra a la gente. Esa palabra también sirve para redarguir, que tiene que ver con contradecir e impugnar, es contraargumentar. Es como
Cuando alguien tiene algo falso, algo que no es real, con la misma palabra, nosotros lo tumbamos. Pero no solamente para las otras personas, sino también para nosotros. Porque hay argumentos en nosotros que en un momento podemos tener que pueden ser delicados contra Dios, que nosotros con la misma palabra vamos a tumbar ese concepto. Si podemos tumbar ese concepto con la palabra, entonces tendremos éxito. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Fíjese que redarguir no solo es para neutralizar los argumentos de los pecadores que quieren convencernos, sino para neutralizar nuestra propia naturaleza concupiscente y el infierno que va a influenciarnos a nosotros con argumentos que son contrarios a la palabra, a la fe y a los principios. La palabra sirve para desmontar eso. Y entonces el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, está diciendo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos en el mundo, en la naturaleza humana, aunque vivimos en el mundo natural, no vivimos de acuerdo a la naturaleza concupiscente. Está planteando el apóstol Pablo. Y ojo con esto, porque la concupiscencia es justamente la que nosotros tenemos que controlar para poder tener autoridad sobre el pecado. Usted tendrá autoridad sobre el pecado en la misma manera que usted puede controlar sus deseos, que usted puede someter la naturaleza concupiscente. Entonces, en esa medida usted tendrá autoridad sobre el pecado, porque Cristo ha impartido autoridad sobre usted y Él ha vencido el pecado. Aleluya. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y justamente hay fortalezas mentales en nuestras vidas que son las que nos llevan a nosotros a vivir una vida desagradable delante de Dios. Y el Señor no nos ha dado esa posibilidad de ser cobardes ni de ser débiles. Y las armas que Él nos ha entregado no son armas naturales, sino son poderosas en Dios, son espirituales para la destrucción de toda clase de fortalezas, incluyendo las fortalezas mentales. Esas barreras y esos impedimentos que son creados en nosotros mismos con relación a Dios, a la palabra, y que no puede fluir. Y Él nos ha dado, y hablo del Señor por medio de su Espíritu Santo, las herramientas para nosotros enfrentarnos al desafío de nuestra propia naturaleza. Y por eso nos ha dado autoridad sobre el pecado. Aleluya. Aleluya. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y debemos derribar todo argumento y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, que va a producir la palabra por medio de redarguir, lo va a tumbar, va a confrontar, pero no solo en la gente, sino también en nosotros mismos. Y quiero que aquí también hagamos un ejercicio, porque hay momentos donde nosotros que estamos perseverando en la fe y en los principios, llegan momentos que por medio de ataques o de dardos enviados por el enemigo, que es el concepto que utiliza Pablo, habla de dardos encendidos, son unas flechas encendidas o envenenadas, capaces de dar, golpear y producir una implosión. Y entonces llega un momento donde, siendo nosotros personas de fe, de estar arraigados en Dios y en la palabra, de pronto hay pensamientos, conducta que no son nuestras y que nosotros sabemos que no tienen nada que ver con Dios, pero vienen justamente a herir nuestra fe
por medio de los pensamientos, y hay momentos donde somos tan vulnerables que ni siquiera parecemos creyentes. Ojo con eso. Esto es lo que se está refiriendo el texto sagrado. Que derribe todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Usted está en autoridad, no solamente contra el pecado, sino contra todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. Y no lo veamos solo hacia afuera, sino inclusive dentro de nosotros. Tenemos autoridad para derribar en nosotros todo pensamiento que venga a herir el conocimiento de Dios y a exponernos o hacernos vulnerables con relación a Dios, al conocimiento. Y eso lo trabaja el enemigo por medio de nuestra naturaleza concupiscente. Y tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestros propios pensamientos, contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces tenemos la capacidad para tomar esos pensamientos y llevarlo amarrado, sometidos a Cristo. El Señor nos ha dado la capacidad de razonamiento y a diferencia de los animales que son irracionales, aunque tienen comportamiento aparentemente inteligente por medio del instinto, pero no tienen la capacidad para razonar. Y entonces el Señor nos ha creado al ser humano con esa capacidad para nosotros razonar. Y entonces en ese razonamiento lógico, el Señor te ha dado la capacidad para tomar pensamientos que en un momento determinado llegan, que son contrarios a la palabra de Dios, que son engendrados en la naturaleza concupiscente, pero que son influenciados por el mundo, por el infierno y por los espíritus de maldad, que usted lo identifique y habiéndolo identificado, lo tome a la fuerza y lo someta, pero que se lo lleve a Cristo sometido. O sea que usted tiene capacidad para usted controlar sus pensamientos, para usted rendir las influencias espirituales que vienen a usted. Y con eso se evita el concepto del pecado del cuerpo espiritual. Porque el pecado se origina primero en el cuerpo espiritual y luego se traduce al mundo físico. Y le he dicho antes, el que ha sido regenerado tiene esa capacidad para impedir que el pecado que ha llegado al cuerpo espiritual pase al mundo físico, porque cuando pasa al mundo físico es cuando lo ejecutamos, con excepción del concepto maldad que veremos más adelante. Que aunque la maldad es pecado, pero no es lo mismo el engendro de maldad que el concepto que nosotros manejamos como pecado. Entonces en el cuerpo espiritual es donde se gesta todo eso. Y la gente que ha sido transformado por el Espíritu de Dios, que la simiente de Dios permanece en él, en ella, tiene la capacidad para deshacer el pecado ahí sin que se vaya a traducir al mundo físico. Y de eso se trata. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí. Para que tomemos por medio del razonamiento lógico todo pensamiento, todo aquello que sabemos que es contrario a la palabra. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios, para saber qué cosa es contra la palabra, qué cosa es contra la escritura, y entonces poderlo someter, amarrar, tomar. Y debemos, número uno, establecer alertas. Las alertas espirituales en la mente, que nos dicen cuándo ha llegado un pensamiento, cuándo ha llegado algo que es contrario a Dios, para que suene una alarma y lo identifique inmediatamente. Eso es sumamente importante. La alarma dice que hay algo, cuerpo extraño se acerca, elemento extraño está tomando control, se produce un ataque. Entonces usted necesita tener una alarma que identifique cuando a usted llega algo que no se corresponde con la palabra de Dios, con la obediencia a Cristo. Entonces usted lo identifica. Suena la alarma
y va tras aquello que la alarma dice que está ocurriendo, y entonces usted lo toma. Habiéndolo tomado, entonces usted lo doblega. ¿Cómo se doblegan esos pensamientos? Por medio de razonamiento. Yo lo expliqué una vez en lo que le llamé en ese momento la ruta crítica, que es cuando nosotros desviamos esos pensamientos del propósito que viene, del propósito que tiene, porque usted hace un análisis como ser humano de razonamiento y usted dice, pero eso me perjudica. Lo que yo estoy pensando daña mi matrimonio, lo que yo estoy pensando daña a mis hijos, lo que yo estoy pensando daña mi negocio, lo que yo estoy pensando daña la posibilidad de que yo permanezca en la empresa donde yo estoy trabajando. Lo que yo estoy pensando daña mi vida hacia el futuro. Usted identifica por medio de razonamiento de qué se trata y entonces lo toma y usted tiene autoridad para eso. Y entonces lo lleva a Cristo y le dice, Señor, últimamente yo estoy pensando cosas que no se corresponden con la verdad, con los principios del reino. Estoy pensando cosas que a ti no te agradan y aquí te entrego ese deseo que ha llegado a mí de hacer tal cosa. Ahora, si usted no lo razona, usted no puede justificarse porque Dios le dio la capacidad de razonar. Y usted no puede decir que usted lo hizo inconscientemente, porque el pecado se comete de manera consciente. Y entonces el apóstol Pablo, cuando escribe al pastor Timoteo, por eso le está hablando de que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, independientemente que la gente prefiere no escuchar la palabra y que el infierno utiliza gente dentro de las congregaciones para que bloqueen la palabra, que fluya y que la gente no la reciba, y gente que quieren estar en la iglesia pero no quieren escuchar la palabra porque ya están al nivel de la religión y están ahí para que la gente lo vea y que están ahí todavía, pero hay un compromiso con la palabra. Esa palabra sirve para corregir. ¿Alguien está aquí hoy? Y si tú quieres ser salvo, o si ya has sido salvo y quiere permanecer, necesita la palabra. Y la palabra que te corrige es la que tú necesitas en un momento. Alguien dijo una vez que prefería que Dios esté pendiente de él, aunque sea para corregirlo, porque cuando lo corrige sabe que Dios está pendiente. Y la palabra de Dios está apta para corregir. Y si no corrige la palabra, entonces estamos bien. Y Pablo utiliza el espíritu y la conciencia, se refiere. Porque la conciencia nos convence de nuestra condición humana como ser humano. Y el espíritu nos convence de que hemos transgredido la ley de Dios. Y por eso la Escritura dice que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y la conciencia nos convence a nosotros mismos de cómo estamos, de qué cosa mala estamos haciendo a partir del conocimiento que tenemos. Y ese conocimiento lo va a aportar la Escritura. Sirve para corregir, pero también sirve para instruir en justicia, para instruir en el conocimiento y en la obediencia de Dios. ¿Por qué le corre la gente a la palabra? No quiere ser confrontado, no quiere ser corregido, no quiere ser instruido y por eso no crecen. Ni crecen en la relación con Dios, ni crecen en el servicio ministerial porque se divorcian de la palabra. Usted necesita tener raíces profundas en Dios y usted necesita tener fundamento en la Escritura, necesita conocer la palabra de Dios. Y cuando se esté hablando de la palabra de Dios, usted necesita hacer doble reverencia, no solo una reverencia física, sino una reverencia espiritual, mental, para que pueda producir el efecto en usted. ¿En qué consiste la reverencia mental? Usted puede estar sentado aquí, usted estar pensando lo que usted quiera, en lo que usted quiera, y bloquea la palabra.
Usted no está en reverencia mental, porque usted de hecho está compartiendo con su novio, con su esposo, está en una reunión mentalmente o se fue de viaje. Usted necesita dominar sus pensamientos y traerlos aquí. Y someterlo y pelear con usted continuamente cuando venga la distracción. Para concentrarse en la palabra, para que usted pueda recibir la corrección que trae la Escritura. Para que usted pueda recibir la revelación que lo hace crecer a usted. La confrontación. Y no solo es su cuerpo, que queremos que esté sentado reverentemente en la iglesia, sino también no solo su cuerpo físico, sino también su cuerpo espiritual por medio de la mente. Que usted se concentre y vaya con la palabra, que es como una espada, es como un bisturí de un médico. No es la espada que mata, no, es el bisturí del médico que abre y saca lo podrido para poner lo bueno. Que es capaz de hacer injertos. Y por eso no tenemos autoridad sobre el pecado. Porque para tener autoridad sobre el pecado hay que tener conocimiento de la palabra de Dios. Y esta sirve para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra que nos va a llevar a nosotros a estar listo, preparado para todo aquello que es bueno. Para aquello que sirve de bendición para mi vida y para la gente que está cerca de mí. Y si no está la palabra conmigo, yo no tendré autoridad sobre el pecado. Porque yo necesito la palabra y yo necesito el Espíritu Santo. El Señor ha delegado autoridad sobre mí, ha delegado autoridad sobre ti, pero tú necesitas la palabra, necesitas conocer la palabra, necesitas memorizar la palabra, hacer que la palabra sea efectiva en ti. Porque si no, el deseo no es suficiente. Y lo segundo, que la simiente de Dios permanezca en nosotros. Que cuando esa simiente permanece en nosotros, todo es diferente. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Colosa en su capítulo 2, versículo 8? Él dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y ojo con esto, si yo no estoy completo en Cristo, yo no podré tener autoridad sobre el pecado. Porque lo que hace que yo tenga autoridad sobre el pecado es cuando yo estoy completo en Cristo. ¿Lo llena todo Cristo en tu vida? ¿No necesita nada de lo que el mundo y Satanás ofrece? ¿O necesita algo más? ¿Lo llena todo Cristo? Eso es sumamente importante. Si Cristo no llenara alguna área de mi vida, esa área está vacía. Y esa área que está vacía yo trataré de llenarla. Y quizás alguien está reflexionando, pero Cristo lo va a hacer todo por mí. Ojo con esto. En el sentido de la obediencia, sí. Porque usted tiene que llenar aquellas cosas que se llenan con cosas naturales, terrenales o materiales de manera apropiada. Que es como si Cristo la llenara. Porque aquello que usted llena o quiere llenar en su vida por medios extras, o sea que no ha sido aprobado por Dios, entonces no lo está haciendo Dios. Y el concepto aquí es plenitud, que es un tema que vamos a trabajar en la obra del Espíritu Santo. Posiblemente comenzamos en junio. La serie que vamos a trabajar los domingos acerca de la obra del Espíritu Santo. El concepto clave es plenitud. ¿Estás completo en Dios? ¿Tiene plenitud en Dios? Ahí es donde está el asunto. Hay cosas que la va a llenar Dios por medio de su Espíritu Santo en nosotros, y hay otras cosas que van a ser llenadas por medios humanos, físicos y naturales, pero tienen que ser aprobados por Dios. Y por eso que dice que Él lo llena todo en todo. Pero para aquellos que están mutilando la Escritura, le dice que no sigan filosofía y estrategias
huecas sutilezas de los hombres. Es la Escritura. Es la Escritura. Porque la gente hoy va a torcer la Escritura con el propósito de sacar beneficios, y eso se traduce en maldad. Y la maldad en pecado. Y entonces no podremos tener resistencia ni autoridad sobre el pecado cuando nosotros estamos en una base hueca, no en la Escritura. Cuando lo que estamos viviendo es filosofía, no revelación. Y que se entienda que la filosofía no es mala en esencia, pero salvación son los principios del reino. Y mucha gente lo que está enseñando es filosofía, no palabra de Dios. Y mucha gente lo que se está involucrando y lo que quiere escuchar es filosofía, no palabra de Dios. Mira que nadie os engañe, no se dejen engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Y subraya ahí tradición, eso es cultura. Y eso se traduce como dogma en nuestro lenguaje. Y eso no es lo que salva, es Cristo quien salva por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es conforme a los rudimentos del mundo. La hueca sutileza y la filosofía es conforme a los rudimentos del mundo. Y no según Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios y está en capacidad de llenar todas las cosas en nosotros. Por eso estamos completos en Él, que es la cabeza de todo lo que existe. Todo ser que existe en el cielo, Él es la cabeza. Todo principado y toda potestad. Y todo lo que existe en la tierra que sirve a Dios, Él es la cabeza. Y Él tiene autoridad sobre todo lo que existe, tanto en el infierno como en la tierra. Porque Él ha vencido y la palabra dice que se le ha entregado toda potestad. Aleluya. Por eso la palabra sirve para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Con el propósito de que nosotros lleguemos a la plenitud de Dios. Que vivamos en Él y que podamos permanecer. Ahora, ¿qué dice Juan en el capítulo 5 de su primera carta? El versículo 18, la lectura de inicio. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea, el apóstol Juan aquí está hablando amigablemente y sabemos, y posiblemente usted lo vea como una muletilla, una expresión que se refiere varias veces, porque se está refiriendo al que ya conoce la palabra, al que sirve a Dios, tiene conocimiento de que esto es así. Y esa confianza con que nos está dando la palabra y que sabe que así la vamos a recibir, entonces nos dice que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ya Él lo había expresado también en el capítulo 3 de la primera carta, donde está especificando algunas herramientas importantes que el Espíritu de Dios va a dar a los creyentes para que puedan permanecer en Él. Y por eso Él está hablando de que sabemos, o sea, Él ya lo dijo en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 14, Él dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea que Él está, cuando dice sabemos, ya Él lo ha explicado antes, y los creyentes, los hijos de Dios, ya saben por el conocimiento de la palabra de cómo es que funciona el asunto. Ahora, ¿qué dice el mismo Juan, pero ya él como evangelista? En el capítulo 1, versículo 12, citando a Cristo, él dice lo siguiente: mas todo aquel
que les recibe, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que él está citando lo que ya sabemos, lo que conocemos de la Escritura. ¿Qué conocemos? Que todo el que recibe a Cristo se constituye, se convierte en un hijo de Dios. Y que ya no es engendrado solo a voluntad de su papá y su mamá, sino que ahora es engendrado de Dios. Y ese engendro de Dios es lo que se conoce como la simiente de Dios en la vida de nosotros, o la regeneración del Espíritu y la permanencia del Espíritu de Dios en nosotros. O sea, Dios, por medio de Cristo, cuando recibimos a Cristo, ya nos convertimos en hijos de Dios, y no solamente somos naturales, sino que también somos espirituales. Y si somos hijos de Dios, entonces se cumple lo que él dice en la primera carta 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Enlazado con el 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Nacido de Dios, ha sido engendrado de Dios por medio de la regeneración y la simiente de Dios que permanece en nosotros. Ya no practica el pecado. ¿Por qué? Porque tiene autoridad sobre el pecado. ¿Cuál es el concepto? El concepto lo trae también el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos. Él analiza ese concepto. En el capítulo 6 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué es lo que está diciendo el texto bíblico? Que hemos muerto al pecado. ¿Y cuál es el concepto muerte? En la Escritura es separación, y está diciendo: ya se han separado del pecado. ¿Pero por qué nos hemos separado del pecado? Porque ya hemos sido engendrados por Dios. Porque hemos sido regenerados y porque la simiente de Dios permanece en nosotros. Entonces no vamos a permanecer en pecado para que la gracia de Dios abunde en nosotros. Y por eso que Juan está claramente estableciendo: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, hemos nacido de Dios, y no podemos practicar el pecado. Porque no es el comportamiento de los hijos de Dios. ¿Qué significa? Que no vamos a pecar. El pecado para los hijos de Dios es como, no sé si usted recuerda cuando era niño, cuando era niña, y alguna vez tuvo un accidente y se llevó una uña de la mano o de los pies. A mí se me llegaron a ir muchas uñas, de los pies inclusive. Chocaban y se quedaba en un hilito. Es un accidente. Y alguna vez usted se ha caído, es un accidente, se cayó, usted no permanece en el piso, sino que usted se levanta. Y ese es el concepto del pecado para los hijos de Dios, porque tenemos autoridad sobre el pecado. Pero un día alguien puede accidentalmente, como nos pasa cuando vamos manejando y nos distraemos, y estamos distraídos y estamos detrás de alguien, pero esa persona cruzó el semáforo en rojo, y como él cruzó, nosotros lo seguimos, pero no estamos pendientes de la luz, sino del que está delante. Y el que está delante no necesariamente respeta leyes o reglas. O cuando usted choca, usted no quiere vivir chocando. Inclusive hay algunos países donde la póliza de seguro le sube el próximo año, porque usted es un chocón. ¿Qué pasaría si la póliza le sube en términos espirituales? Y va a tener que pagar un poquito más. Gracias a Dios que ya Cristo ha pagado por nuestros pecados. Y que lo que necesitamos es arrepentirnos. Y como dice el texto sagrado, tenemos que confesar nuestros pecados y tenemos que apartarnos. No podemos permanecer en él. Y por eso que el apóstol Juan está hablando con gente que conoce
conoce la Escritura. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Satanás no tiene poder sobre ti, sino tu poder sobre Satanás. Pero tú tienes poder sobre él, sobre el pecado, con relación a ti, no con relación a las otras personas. Es con relación a ti. Tú tienes poder, tienes autoridad sobre el pecado con relación a ti mismo, a ti misma. O sea que tú tienes el poder, tienes la autoridad por ser nacido de Dios para desprenderte del pecado. Claro, los desprendimientos en términos espirituales se hacen con violencia. Y muchas veces nosotros somos muy pasivos frente a nuestras debilidades. Y por eso no demostramos esa autoridad que ha sido delegada sobre nosotros. Porque con relación a lo que está pasando alrededor de nosotros somos muy pasivos. Sabemos que las cosas no están bien, pero no hemos sido capaces de violentarnos contra aquello que nos está dañando, para empujarlo a la fuerza y desprendernos de él. El maligno no te puede tocar, no tiene poder sobre ti, no te puede obligar a pecar. Satanás no te puede secuestrar y llevarte para el infierno. No puede, no tiene poder sobre ti. Porque tú has nacido de Dios. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. El Espíritu de Dios está en ti y Él sabe dónde dice peligro. Ahora, Él quiere atraernos y por eso habla de la tentación la Escritura. Porque por medio de la tentación, Él quiere atraernos a su terreno. Pero no tiene poder sobre nosotros. Es ¿qué tanta oportunidad le puedo yo dar en mi vida? Eso es muy importante. Ahora, en la autoridad delegada, yo tengo poder, yo tengo autoridad. Tú tienes poder y autoridad sobre el pecado y sobre toda obra de maldad. Lo que estoy diciendo esta mañana es que tú puedes ponerle freno un día y decir stop, detente, hasta aquí llega. Tú lo puedes hacer porque tú tienes autoridad para eso. Y tú decides si permaneces en la condición de pecado o si pones una parada. Puedes hacerlo porque tienes autoridad. Hasta el día que tú quieras. El día que tú quieras puedes frenarlo. Hasta hoy, pues hasta hoy. Cuando digas, lo puedes hacer. Porque el maligno no te toca, no tiene poder sobre ti. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y está estableciendo la diferencia entre los que han nacido de Dios y los que no han nacido de Dios. Los que no han nacido de Dios están bajo el poder del enemigo, del maligno. Y sobre ellos Él tiene control. Ahora sobre ti, que ha nacido de Dios, no tiene poder. Y aquí quiero reflexionar un poquito. Porque la gente que no conoce a Dios está diciendo que nosotros no creemos la gran cosa y que lo menospreciamos a ellos y que creemos que somos hijos de Dios y que ellos no lo son. No se trata de lo que yo puedo decir o creer, sino de lo que la palabra dice. La palabra está diciendo que hay que creer en Jesús para ser hijo de Dios. Así que si alguien hoy tiene ese criterio, no se vaya de aquí sin ser hecho hijo de Dios por medio del arrepentimiento para vida. Abra su corazón a Cristo. Porque usted tiene que creer en el corazón y confesar con sus labios a Cristo. Y entonces usted se convierte en un hijo de Dios. Y cuando usted es hijo de Dios, ya el mundo, Satanás, el infierno, los espíritus de maldad no tienen poder sobre ti, sino tu poder sobre ellos. Con relación a ti no pueden operar. Aleluya. Aleluya. Ahora, el mundo entero está bajo el maligno. Lo siento, pero esa es la palabra que lo dice, aunque es ofensiva. Está diciendo que todo aquel que no es hijo de Dios está influenciado por el maligno y controlado por el maligno, que es Satanás y el infierno. Eso es lo que establece la palabra. Pero hoy puede ser un buen día para cambiar de vida, para desprenderte de aquello que te tiene atado y ser una nueva persona como hechura de Dios en su naturaleza. Ya tú tienes la naturaleza humana, que es la que viene por medio de tus padres, y la concupiscente que hereda de Adán y Eva, y ahora necesita la nueva naturaleza, que es la que trae el Espíritu de Dios cuando vienes a Cristo y lo reconoce por medio de la conversión. Porque el arrepentimiento trae la conversión y la conversión trae la transformación del Espíritu.
Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y sabemos de nuevo, le dice, que nosotros podemos conocer al que es verdadero. Podemos conocer la verdad. Y eso es lo que establece la Escritura. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Y Cristo está diciendo que Él es la verdad. Lo que nos va a hacer libre del pecado es conocer a Cristo. Es ser hecho hijos de Dios. Eso es lo que establece la Escritura. ¿Y quién es el verdadero Dios y la verdadera vida eterna? Es Cristo. Claro que hay mucha gente que no tienen a Cristo y menosprecian a Cristo. Y eso por concepto de que solamente creen en el Padre. Y entonces el texto dice que si no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. Porque es Dios con nosotros. Emmanuel. Es la manifestación de Dios. Es la palabra viviente que se ha revelado. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y creo que esa palabra también va para algunos creyentes que están en las congregaciones y no están seguros de quién han creído. Y son ambivalentes y la gente se vive cambiando de religión en religión y de iglesia en iglesia y andan corriendo. Detente. Necesitas a Cristo. No necesitas estarte cambiando. Porque Cristo es autosuficiente. Y Él va a llenar tu vida en todo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la naturaleza de Dios. Porque es Dios con nosotros. Y Él es capaz de llenar todo nuestro ser plenamente. Y de que nosotros estemos completos en Dios. Y no necesitamos nada más en término espiritual. Y lo que materialmente y humanamente necesitamos debe venir de Él también. Porque sin Él nada podemos hacer. Aleluya. Aleluya. Y Él es el verdadero. Y estamos en Él, que es la verdad. Y no necesitamos nada más. Y no tenemos que cambiar la mirada de Él. Porque ya la Escritura lo establece. Pongan los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. No necesitamos creer en nada ni en nadie más que en Jesús y su palabra para ser salvo. Y estamos en Él. Y esto nos da seguridad. Seguridad en la relación con Él. Seguridad espiritual y autoridad para deshacer de nosotros toda obra que sea de maldad que no agrade a Dios. Y esto obsérvelo, que es voluntario y consciente. Usted tiene que estar seguro de lo que está haciendo. Y Él es el verdadero Dios y la verdadera vida eterna. Cristo es vida eterna y es Dios con nosotros. Por eso estamos en Él seguro. Por eso Pedro en su primera carta, el capítulo 4, el versículo 1 dice lo siguiente: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que está estableciendo el texto bíblico. Aleluya. Entonces Pedro nos lleva a una reflexión interesante conforme a lo que hemos visto en el texto sagrado. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nos está diciendo, ya Cristo ha padecido por nosotros. ¿No eres capaz de padecer un poquito? Y para nosotros tener autoridad sobre el pecado tenemos que padecer. ¿En qué sentido? O en el sentido de que lo que yo quiero hacer, yo no lo voy a hacer para agradar a Dios. En el sentido de someter mi voluntad a Dios va a producir padecimiento. Eso es como la expresión de que la Biblia dice que el amor es sufrido. Y posiblemente nosotros analicemos de que el que ama no pone a sufrir a otro. Lo que pasa es que se sufre por amor. El que sufre eres tú porque amas. No es porque alguien te pone a sufrir, sino porque tú amas, tú sufres. Y cuando alguien que amas hace algo que te afecta,
Tú no huyes, sino que tú sufres. Y eres capaz de perdonar y de restaurar. Y de eso se trata. ¿Alguien está aquí hoy? Entonces Cristo ha padecido por nosotros y lo hizo en un cuerpo natural, físico como el que nosotros tenemos. Él fue sometido. Vosotros también armados del mismo pensamiento. Así que armémonos hoy de ese mismo pensamiento que es capaz de sufrir si es necesario, pero tenemos autoridad sobre el pecado y no se apoderará de nosotros. Siempre que tengamos deseo de hacer algo que es incorrecto, que no agrada a Dios, doblegarnos y dejar de hacerlo, eso va a producir sufrimiento. Pero hay victoria porque el Señor está con nosotros. Ármense del pensamiento apropiado, con cordura, de lo que ha pasado con Cristo y de lo que la palabra nos ha dicho. Está trayéndonos Pedro. Pues quien ha padecido en la carne también con el pecado, terminó con el pecado. O sea, ya Cristo ha vencido al pecado, es el concepto. El pecado sigue en el mundo, pero Él lo ha vencido para que aquellos que se acerquen a Él tengan una vida diferente. Y podamos nosotros también enfrentarnos a esa realidad que es individual de cada uno de nosotros, con responsabilidad. Armémonos del pensamiento con relación a Cristo, a la verdad y a los principios. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, para que el tiempo que nos queda ya no lo vivamos en pecado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Ha sido suficiente. Ya, la vida que teníamos atrás fue suficiente para pecar y para andar en desenfreno. A partir de hoy, yo necesito una nueva experiencia con Dios. Una nueva experiencia con la palabra que me permita tener una nueva oportunidad de vida. Pero eso puede ser a partir de ahora. Un día tenemos que hacer esa parada, un freno hasta aquí. Y hoy decido entrar en una nueva vida. Aleluya. Para ya no vivir conforme a la concupiscencia en que viven los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el desenfreno moral, la vida de pecado, es contrario a la voluntad de Dios. Y si queremos hacer la voluntad de Dios, entonces tenemos que poner un freno. Tengo que concluir hoy. Así que le debo inclusive el texto que le leí, que no puedo compartir por causa del tiempo. Tengo que ir cerrando, así que nos vemos pronto. El pecado no tiene autoridad sobre los hijos de Dios, porque nosotros somos ya transformados por el Espíritu de Dios y hay un equilibrio espiritual en nosotros, y es que ya tenemos la naturaleza concupiscente y ahora Dios nos ha dado la simiente de Él por medio de su Espíritu Santo para producir un equilibrio. Tengo deseo de hacer lo malo, pero tengo fortaleza para agradar a Dios. Por eso es que la gracia viene a traer un nuevo elemento y una nueva cosmovisión de vida. Y por eso desde el antiguo pacto se habla de lo extraordinario que sería la regeneración, la transformación del ser humano. Justamente por eso, porque era difícil en el antiguo pacto poder agradar a Dios, porque la gente no tenía la simiente de Dios. Y la promesa de Dios es que su simiente va a estar ahí en nosotros. Por eso la Escritura dice que va a estar el Espíritu de Dios con nosotros y en nosotros, con el propósito de que se produzca un equilibrio. Y ese equilibrio que se va a producir es que en la misma medida que tengo deseo de hacer lo malo, en esa misma medida soy fortalecido para poder vencer aquello que es malo, porque la autoridad ha sido delegada sobre nosotros contra toda cosa mala de manera personal e individual. Y todo lo que usted hace, usted lo hace de manera consciente y voluntario. Y usted debe saber precisamente esto. Pero Dios, por medio de su Espíritu Santo, te va a dar la fortaleza para deshacer desde los pensamientos y que no tenga que traducirlo en el mundo físico. Gracia y paz.